Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos esta enseñanza. Quiero pedirte, Señor mío, que en tu misericordia tú obres de manera poderosa milagros, señales y prodigios. Señor mío, que tú seas el que nos acompañas en esta mañana y que nos das la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética, Señor mío. Gracias por hacernos sensibles a esta necesidad urgente en tantas mujeres y aún en medio de nosotras. En Cristo Jesús. Amén. Un buen paso para el no más. He titulado este mensaje así, un buen paso para el no más, debido a que la próxima semana en las conferencias vamos a estar hablando sobre el maltrato a la mujer. Y para esta charla de hoy he escogido a una mujer que se llama Abigail. Y realmente con ella vamos a poder entender algunas cosas, ¿sí? Que nos van a ayudar a salir adelante de en medio de circunstancias difíciles, pero también nos va a ayudar a que podamos nosotros ayudar a otras mujeres a que puedan salir adelante. Entonces, en Primera de Samuel, capítulo 25, del 1 al 44, hay una historia que voy a leer, es el resumen de esa historia para no leer todos los versículos, y dice de la siguiente manera: David, fugitivo de Saúl, andaba errante por el campo con su banda de varios seguidores. Muchas veces David y sus hombres fueron como un muro de protección para los pastores de los valles. Uno de los que recibió la protección de la banda de David fue el acaudalado Nabal. Durante la época de trasquilar ovejas y las fiestas, David envió a sus hombres para pedirle comida, una petición perfectamente legítima, ¿sí? Luego dice, pero Nabal odiaba a David, por ello trató rudamente a sus enviados y los despidió con las manos vacías. La reacción de David al enterarse del ultraje es comprensible. Cíñase cada uno de su espada, o sea, David se puso muy bravo con lo que pasó, de que Nabal no les ayudara con comida, puesto que él les había guardado y les había protegido a ellos. Entonces él se pone muy bravo y dice, cíñase cada uno con su espada. 400 soldados iban a caer sobre la casa de Nabal. O sea, iban a destruirla. David estaba bravo, iba a destruir la casa de Nabal. Y ningún hombre había quedado vivo en ella. O sea, como que era lo que iba a suceder ahí. Pero Abigail, quien era la esposa de Nabal, intervino y dio órdenes de cargar varios asnos con panes, cueros de vino, ovejas, grano y fruta. Los envió a David y ella misma siguió a sus siervos para asegurarse de ver aplacado a David. Entonces aquí leemos que dice, el discurso de Abigail a David es un modelo de diplomacia y consiguió lo que deseaba. Se echó a los pies de David tan pronto como le vio y disculpó la insensatez de su marido con palabras elocuentes. Decía de la siguiente manera, luego pidió misericordia a David en nombre de Jehová y al final le hace ver que cuando llegue el día que David vea reconocidos sus derechos, estará contento de no haber derramado sangre sin causa o de haberse vengado por sí mismo. Esto es lo que nosotros estamos leyendo de esta historia. Las palabras con que se despide son: acuérdese, mi señor, de su sierva. No solo aplacó la ira de David, sino que cuando a poco Nabal murió, después de una espantosa borrachera, y Abigail quedó viuda, David se acordó de ella. Le mandó una embajada diciéndole que deseaba tomarla por mujer. Perdón, hago acá ya. Que deseaba tomarla por mujer. Oigamos la respuesta de Abigail. He aquí, tu sierva será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Su discreción no la había abandonado. Hemos de tener en cuenta
que este era el estilo del lenguaje de aquellos tiempos. Esta es la historia resumida de lo que nosotros vamos a tratar hoy. Describamos a Nabal. Esta es una pareja que es casada, Nabal es casada con Abigail y tienen una relación matrimonial. Entonces nosotros vamos a describir a Nabal. Nabal tiene las características de un hombre que realmente es difícil de mantener una relación con él. Y aquí ya la verdad las vamos a leer de manera muy significativa para lo que nosotros queremos tratar. El nombre Nabal, que significa necio, es una mezcla de insensato e impío. En una traducción de la Septuaginta y otras versiones antiguas dicen que era un cínico en el sentido de que tenía un genio de perros, siempre brusco y regañón. Su carácter era muy ruin y mezquino. Imagínense cómo sería un matrimonio con un hombre así, ¿no? Entonces estamos ya midiendo cómo era Nabal en su forma de ser y también en su forma de reaccionar, ¿cierto? En el capítulo 25 vemos que también este hombre era muy rico. Dice que en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel. Era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. O sea, vemos que este hombre era adinerado. Y también vemos que tenía modales que no le caracterizaban como buena gente, como una persona tratable, sino que era un hombre rudo y de mala conducta. Era del linaje de Caleb. Lo que heredó fue los bienes, digamos, de Caleb, pero no su carácter, no sus buenos modales, su forma de ser amable y cordial. Entonces vemos que este hombre en cuanto a sus modales era rudo y de mala conducta, ¿sí? Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. Acuérdense que David había enviado jóvenes para que pidieran que les dieran comida. Y Nabal, la forma de responder es una forma también de guerra. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Entonces, una respuesta que produjo, cierta actitud en David, que era, voy a ir a guerra, mejor dicho, voy a ir a matar, voy a ir a destruir. Pero era la forma como Nabal generalmente manejaba sus situaciones. En sus relaciones con otros, en el versículo 3, lo describen como una persona ruda, duro y de malas obras. O sea, que era muy difícil relacionarse con él. Imagínese usted con un cónyuge así. Entonces, pues, un duro de malas obras, ¿cierto? Con una persona, como que no se puede hablar con esa persona. Y así como era con la gente, podía ser en su hogar, y así como era en su hogar, podía ser con la gente. Su reputación. Abigail dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces, aquí la reputación de él de verdad era una reputación con la cual uno no podía sacar la cara. Su esposa, Abigail, no podía sacar la cara por él, diciendo fue un momento digamos, un mal momento, que mi esposo nunca es así, pero justo en ese momento él actuó equivocadamente, entonces vengo a sacar la cara por él, porque él siempre hace lo recto. No, ella dice, la insensatez lo acompaña. ¿Por qué decía una mujer esto siendo su esposa? Pues porque lo conocía, sabía cómo era que él actuaba y sabía lo que él hacía. En contraste, describe a Abigail de la siguiente manera. Abigail significa el gozo de mi padre. Nombre muy apropiado, pues se nos dice en el versículo 3 que era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia.
Aquí hay una característica muy importante, buen entendimiento. Y una situación como este hombre, yo no sé, de pronto este hombre la trataba con palabras groseras, palabras fuertes. En esa época, pues la mujer siempre tenía que estar, digamos, bajo un yugo de esclavitud muy fuerte. Eso, no sé exactamente cómo sería él con ella, pero de todas maneras debía ser muy difícil de relacionarse con él, ¿sí? Medio encontraba algo mal ubicado y de pronto era un hombre que explotaba, ¿sí? No pensaba para hablar, no pensaba para decir. Entonces, esta mujer es de buen entendimiento, entonces es una característica buena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver el resultado de lo que ella hace, vamos a ver que el entendimiento de ella eh, fue grande para manejar esta situación que estaba en su vida. No podía prometerse a sí misma mucho gozo casándose con tal hombre. O sea, de todas maneras, ella no era que, mejor dicho, me voy a casar con un hombre, pues, wow, ¿cierto? Y bueno, en esa época no, a la mujer no se le consultaba para ser dada en matrimonio. En esa época la mujer era realmente, se negociaban los matrimonios, se les decía con quién debían casarse, ¿no? Así que, ¿cómo pudo aceptar esta mujer a un hombre así? Pues a veces nosotros podríamos decir cosas con referente a lo que ella, a la decisión que ella toma, pero básicamente era que también las mujeres debían casarse con los hombres que su familia les asignaban. En algún comentario yo leí que a ella de pronto lo que le llamó la atención de él era la plata, lo cual la distaba mucho de ser totalmente sabia y entendida. Pero si nosotros pensamos que más bien fue producto de una negociación porque su familia pudo haber hecho esa negociación porque él tenía plata, entonces ya las cosas las podemos ver de una manera diferente. Entonces, vemos también la apariencia de ella. Aquella mujer era hermosa, ¿sí? Y era algo que la caracterizaba, ¿sí? Ya les dijimos que era de buen entendimiento. Era una mujer hospitalaria y organizada, porque en el versículo 18 nos dice exactamente qué toma de prisa, ¿cierto? Y muchas veces podemos ver que cuando estamos deprisa no tenemos tanto tiempo para pensar al pensar tomamos decisiones equivocadas. Pero esta mujer teniendo buen entendimiento, siendo hospitalaria y organizada, sabía cómo estaba su casa, sabía dónde estaban las cosas y sabía cómo debía manejar esta circunstancia. Entonces ella tomó los panes, el vino, las ovejas, ¿sí? El grano, las uvas, los higos, y pudo cargar todo de una forma rápida. ¿Por qué? Porque ella ya tenía en su casa, en su lugar donde tenía las cosas, ella era una mujer que tenía una organización muy buena para poder hacer esto de manera rápida antes de que David llegara, ¿no? Su humildad, cuando nosotros vemos, cuando ella ve a David, se baja enseguida del asno y se inclina ante David y se postra, ¿sí? Es una actitud de humildad, ¿no? Y se echa a los pies de él, ¿sí? Y lo primero que hace es que caiga sobre mí el pecado, ¿no? Ella comienza a ser humilde, ella comienza a, realmente ella se humilla eh, y pide perdón por la ofensa que el esposo ha cometido, ¿no? Entonces, realmente esta mujer decide tomar esa decisión. Y aquí, pues es muy importante que nosotros entendamos lo que estaba sucediendo, ¿sí? Su familia podía ser destruida y ella está como apelando, digamos, a David con una actitud humilde, no con una actitud altiva. Muchas veces vemos que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de las luchas, ¿sí? Ya a nivel de maltrato, nosotras las mujeres tampoco manejamos bien las cosas.
Y ahí es cuando las cosas se vuelven más difíciles para nosotros, más difíciles en la relación. Así que nosotras tenemos que aprender a dar saltos y a caminar y a veces a quedarnos quietas para poder pensar con claridad y para poder ver cómo Dios obra esos milagros poderosos que Él quiere obrar, sí que Él quiere decir de la forma como Él los quiere determinar. Entonces, vemos eso en ella. Vemos que tenía sabiduría. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive el alma. Que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra ti. Entonces vemos el entendimiento operando, primero con humildad, ¿no? No se vanagloriaba de cómo era, de quién era, sino que ella con humildad maneja ese entendimiento que Dios le ha dado de una manera sabia, de una manera humilde. Y entonces aquí ella viene y confronta a David, ¿no? Con sabiduría. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. O sea, ella le está haciendo ver que hay una venganza que él está haciendo con su propia mano, lo está confrontando a él. Mire cómo ella presenta a David, perdón, a Nabal como el esposo, pero también lo presenta como el insensato, el duro, realmente una persona difícil de tratar. Pero también le dice aquí a David la otra parte, ¿sí? ¿Para qué vas a derramar y a vengarte con tus propias manos? ¿Sí? Como tú quieres hacerlo, ¿para qué te quieres sacar el clavo, en otras palabras? Entonces, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. Entonces, Señor mío, o sea, como que ella le dice eso y aquí dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena, perdón, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado con tu propia mano. Guárdese pues mi Señor, cuando Jehová haya favorecido a mi Señor, acuérdate de tu siervo. O sea, está diciéndole que no derrame sangre con sus propias manos y que cuando ya, digamos, haya salido de todo eso, él no tendrá ni pena ni remordimiento de haber derramado sangre sin causa. Entonces, esta mujer es sabia para ver las cosas, para ver cómo enfrenta la situación. Y mire que cualquier mujer en una circunstancia como ella, lo más seguro es que de pronto nos pondríamos a llorar y nos pondríamos a llamar a fulano, a perengano, para que nos ayude y bueno, no sé, acudiríamos a utilizar armas que no son las que Dios nos está guiando a que utilicemos. Pero en el tema del maltrato, en el tema de la descalificación, en el tema del menosprecio, siempre es importante que nosotras las mujeres tengamos mentes claras, alertas, brillantes. En otra palabra, tengamos buen entendimiento, que nos aprendamos a humillar, pero también que nosotros utilicemos la sabiduría de Dios, que entendemos que hay claridad en el Señor y que Él está con nosotros. ¿Cómo sería la vida de Abigail con Nabal? Pues lo más seguro es que Abigail no tuviera una vida muy plácida con Nabal y que este hombre fuera una persona comprensiva para hablar de los diferentes asuntos de su vida. Imagínense cómo sería Abigail para hablar con él sobre una situación, sobre sus luchas como mujer. De pronto no tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Porque y si lo hizo, debía ser en algún momento X determinado, porque este hombre generalmente era un hombre que no tenía un entendimiento, era insensato, ¿sí? Es decir, realmente no tenía calidez, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay un punto importante cuando nosotros sentimos que hay una circunstancia adversa, que estamos siendo maltratadas, ya sea de palabras, de hechos, que estamos siendo conducidas a un camino que no hay paz. Lo primero que nosotros tenemos que ver es realmente cómo es que vamos a actuar, cómo es que nosotros vamos a reaccionar, cómo es que nosotros vamos a poder salir adelante, ¿no? Así que el matrimonio con ella, de ella con Nabal debió ser un momento
muchos momentos difíciles, muchos momentos de lágrimas, pero muchos momentos de saber cómo voy a salir adelante en medio de esta circunstancia. Entonces, con esta persona que pues realmente no debía ser una persona comprensiva para los asuntos de la vida, de la casa, de las relaciones personales, debían ser muy tensas, muy tensas, ¿sí? Aunque Abigail estaba casada con un, imagínense, borracho, rudo, de malas obras, porque además de su carácter era un hombre borracho, ¿sí? Así lo describen en la Biblia. Ella no se convirtió en una mujer quejumbrosa, amargada, llena de autocompasión o de rencor. Mire que ella comienza a tener una vida que realmente llama la atención a nosotras las mujeres, porque muchas veces la mujer es maltratada, ya sea por su cónyuge, ya sea por sus padres, ya sea por hermanos, ya sea por jefes, ya sea que fue maltratada en el pasado por alguna relación de noviazgo que tuvo o por algún tío, algún familiar que la maltrató, abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales, abusos relacionales, palabras que descalifican, palabras que la humillaban, palabras que la hacían sentir que no valía la pena. Entonces, la mente se llena de motivos para andar en un tema de quejumbroso, para andar en un tema de amargura, de autocompasión o rencor. Y no estoy diciendo que esas circunstancias por las cuales tú has pasado sean insignificantes. De ninguna manera estoy diciendo eso. Estoy pensando es que esas circunstancias por las cuales tú estás pasando pueden ser encaminadas por Dios en tu interior para poder salir adelante. Así que vemos que Abigail con este hombre que se casó, pues tenía que tener demasiadas luchas y demasiadas situaciones difíciles, y de Abigail podemos aprender algunas cosas que quiero aprovechar para mencionar en esta mañana. Primero, la prudencia, ¿sí? Actuó con prudencia para preservar a su esposo y a toda la familia de la destrucción que se cernía sobre ellos. ¿Quién sabe si cuando llegan los mensajeros que le traían las buenas nuevas o malas nuevas de David a Nabal, llegan y le dicen a Abigail, no, pues David se puso bravo y dijo que nunca más iba a ayudarnos. De pronto ella no tiene necesidad de hacer absolutamente nada y se queda quieta, ¿cierto? Pero como la idea era que David iba a acabar a toda la familia, entonces aquí ya la cosa cambió, ¿sí? Pero ella actúa con prudencia, ¿sí? Para preservar a su esposo y a toda la familia de la destrucción que venía sobre ellos. En un caso como este, la prudencia es la mejor de las armas. Los que desean buenas condiciones de paz deben acordarlas cuando el enemigo esté todavía lejos. O sea, la prudencia juega un papel importante, ¿sí? Es decir, a veces somos imprudentes, lanzamos palabras que no debemos lanzar, acusaciones que no debemos hacer, inventamos cosas que no tienen que ser inventadas. Bueno, y manejamos las cosas comenzando a contarle a todo el mundo sobre sobre lo que está pasando, y pues realmente no es el momento para hacer eso. Entonces, la prudencia es saber hablar en el momento oportuno, saber decir las cosas de la manera correcta, saber y entender los tiempos para hacer las cosas. Se necesita ser prudente. Para una mujer maltratada también necesita aprender de esto, y pues el miércoles y jueves estaremos hablando de cosas mucho más dicientes, pero, perdónenme que se me va. Pero se necesita entender esta parte que es importante, ¿sí? Entonces la prudencia nos va a llevar a un camino de libertad, la prudencia nos va a llevar a un camino de bendición, la prudencia nos va a llevar a pensar con claridad, la prudencia nos va a llevar a tener un entendimiento que se levanta para poder hacer la voluntad de Dios. La prudencia determinará quiénes somos realmente también como mujeres.
Entonces, necesariamente porque hay una situación adversa, delicada sobre uno, uno no tiene que volverse como la otra persona. Tú tienes que entender que el cambio primeramente va a ser en ti para que primero reconozcas que hay una situación difícil. Y segundo, bueno, ¿cómo voy a actuar en medio de esa situación difícil? O de maltrato, para ir más al punto, ¿sí? De maltrato, de humillación, bueno, de descalificación. Entonces, ¿cómo voy a actuar en eso? Entonces, la prudencia juega un papel importante. Ahora, actuar. Esta mujer era prudente, acuérdense que era grande en entendimiento, entonces ella era prudente y ella actuó, ¿no? Otra muestra de la prudencia fue actuar por sí misma, sin enviar a otros, puesto que era una mujer de entendimiento y sabía cómo expresarse. Abigail se dispone a espiar las culpas de Nabal, su esposo, imagínense. Ella no sabía cómo iba a responder David. Lo más seguro es que ella obviamente iba también como pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo va a actuar David? David seguramente se va a poner muy bravo y va a, bueno, quién sabe, a decirme, pudo haberla maltratado, pudo haberla hecho sentir terriblemente, pero esta mujer decide actuar ella misma. Entonces, cuando una mujer se da cuenta de que hay una situación adversa, que hay un maltrato que tiene que hablar con alguien, tiene que saber que tiene que actuar. Ella actúa en el momento indicado, en el momento oportuno, ¿sí? Entonces, no envío otros, a veces enviamos otros emisarios, a veces enviamos otras personas, ve tú y habla, ve tú y dile, ve tú y convéncelo, pero eso no es lo que funciona. Entonces, el actuar, ella misma actuó, ella misma digamos, ella misma tomó el asunto en sus manos para poder manejar la situación. No solamente ella vamos a retroceder. Ella fue prudente, ella actuó, sino que ella ve la solución. Y aquí es donde también tenemos que aprender a ver la solución con su espléndido presente y preparando en abundancia lo mejor que tenía en la casa. Ella vio la solución. Esto es lo que está pidiendo David, entonces yo voy a actuar, ¿sí? Abigail espía la negativa de su marido a la petición de David, o sea, ella paga un precio, ella dice, bueno, yo voy a pagar ese precio porque Nabal actuó mal, pero yo voy a ir y voy a redimir eso. Abigail obró no solo legítimamente, sino también de forma admirable al disponer de todos los bienes de su marido sin conocimiento de este, porque lo hizo en defensa necesaria de él mismo y de toda la familia. O sea, Abigail no estaba haciendo nada para su propio bien. Abigail estaba pensando en su familia. Cuando ella se enteró que todos iban a ser destruidos, ella toma ciertas medidas y ella dice, voy a solucionar. Entonces ella ve la solución. Tenemos que ver la solución en medio de las situaciones difíciles. De pronto Dios te está llamando a que tú tomes una decisión muy radical con respecto a una relación que tienes. De, ya sea que tú dejes esa relación, ya sea que tú aprendas a confrontar, que vamos a tener un tema ya después sobre cómo confrontar cuando una mujer es maltratada, cuando una mujer es abusada. Tienes que aprender a hacer, tienes que aprender a dejar el miedo, tienes que aprender a dejar la angustia que eso genera, ¿sí? La incertidumbre que eso genera, aún el hecho de que te puedas quedar sola o que te puedas quedar sin plata, que son circunstancias muy difíciles que la mujer no sabe manejar y que le da miedo después enfrentar sola, pero que de todas maneras, cuando tú ves la solución, tú vas a poder ver más allá de lo que estás viviendo. Tú vas a trabajar por una libertad para tu hogar, por una libertad para ti misma, primero, ¿ok? Primero la libertad para ti misma, luego para tu hogar y luego para poder tomar decisiones claras, porque tú tienes que aprender a romper círculos que se generan en medio del maltrato y del abuso. Entonces, ver la solución te va a poder dar mucha claridad.
Esta mujer habla asertivamente, con su porte impresionante y su palabra encantadora. O sea, era una mujer que sabía hablar, ¿sí? Entonces, con esa forma como ella piensa para hablar, ella no habló, ella pudo pensar claramente, ella no le habló a David diciendo usted cómo va a hacer eso, es que es el colmo, mire, nosotros, nuestra familia, no sea malo, no. Ella habló con mucha claridad y de forma asertiva, ¿no? Entonces, con ese impresionante porte, con esa palabra encantadora, ella habla y llega al corazón de David. Salió al encuentro de David cuando venía lleno de resentimiento y planeando la muerte de Nabal, imagínese. Y así es como usted ve que ella habla claramente y ella no está hablando con cualquier persona, ella está hablando con un hombre que es guerrero, con un hombre que, mejor dicho, que su palabra era, lo voy a hacer y lo voy a hacer, sino que ella pensó con claridad para hablar, no se dejó que sus pensamientos fueran ofuscados, ¿sí? Con todas las muestras posibles de cortesía fue la forma que habló ella, de respeto, le ruega humildemente que se digne escucharla y le pide que excuse la ofensa, ¿sí? Todo el tiempo se dirige a él con deferencia y respeto, no le echa en cara el furor que le domina, sino que procura calmar el genio. Mire qué tremenda cosa, ¿sí? La forma como ella actúa. Realmente una mujer de acción, una mujer que abre puertas para que entendamos que el tema del maltrato existe desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, desde el comienzo prácticamente cuando salen del Edén, Adán y Eva, pero que hay armas que podemos utilizar para poder tener libertad. Entonces, esta mujer, a pesar de que vivió ahí, no se dejó encerrar en el tema de la forma ruda de su esposo, sino que esta mujer pudo ser libre. Y si vemos la foto de la imagen que tenemos ahí, es una mujer que salta, es una mujer que tiene libertad para poder hacer cosas como esas. Así que Dios es el que da la calma y Dios es el que da la sabiduría para poder enfrentar estas circunstancias. Ella reconcilia, echa sobre ella misma el reproche por el mal tratamiento que habían recibido los emisarios de David. Ella se pone en ese plan y Abigail muestra así la sinceridad y la fuerza de su afecto conyugal y el interés que tiene por su familia. Por malo que fuera Nabal, al fin era su marido. Entonces ella va y saca la cara por su familia, por su esposo. Algunas personas piensan que ella estaba como tomando el lugar de Naval y bueno, en un momento dado puede que sí. Sin embargo, también ella estaba cubriendo su hogar y ella estaba defendiendo lo que a ella le correspondía también. Entonces, nosotros podemos ver que nosotros podemos levantarnos, como decía Débora, me levanto como madre de mi casa, después de Israel decía ella, pero nosotros podemos decir, me levanto como madre de mi casa y voy a luchar como Abigail con una mente clara y un entendimiento muy claro, ¿no? Entonces, excusa lo rudo de su marido porque ella quiere reconciliar, apelando al carácter rudo de él y a su falta de entendimiento, ¿sí? Se excusa ella misma por no haber estado, digamos, enterada primeramente del asunto. Bueno, esto es algo que se sale de las manos y es algo pues adicional que se presenta en la vida de ella. Entonces, todos estos punticos son interesantes que nos ayudan a entender, digamos, cómo nosotras podemos salir de una situación así. Ella confronta, es una mujer que confronta, ¿sí? La mención que hace Abigail del derramamiento de sangre que David está a punto de llevar a cabo para vengarse, bastó para enternecer un corazón tan bien dispuesto como el de David. Entonces, vemos que ella también confronta, ¿sí? Ya en unas diapositivas anteriores habíamos visto cómo ella le habla a David, que cómo va a derramar sangre con su propia mano.
y tenemos que aprender a confrontar. Usted puede pelear y la pelea no le va a traer ningún resultado, pero usted cuando aprende a confrontar, la primera que tiene que crecer en ese confrontamiento eres tú. La primera que tiene que aprender a hablar, acuérdate como hablaba Abigail, de manera asertiva, eres tú. Tú tienes que aprender de esa manera que solamente viene de parte de Dios y que tenemos que aprender a confrontar. Confrontar no es pelear, confrontar no es descalificar, confrontar no es gritar, confrontar es hablar claro y mostrar las cosas de manera diciente de lo que tú sientes, de la forma como se están manejando las cosas, de lo que de todo lo que tú puedas estar viendo. Eso es confrontar. Entonces tienes que ponerte las pilas en eso y aprender a confrontar las situaciones por las cuales estés viviendo. Que se pone brava la persona, mire, ella pudo pensar que David se ponía furioso y aún si se hubiera puesto muy furioso, ella yo creo que hubiera tenido palabras para decir a él. Entonces, vemos que esta es una parte importante que debemos tener en cuenta para nuestras vidas. Entonces, ¿qué tipo de matrimonio era el de Abigail? ¿Cómo es posible que se realizara este matrimonio? ¿Cómo demostró su fe Abigail? Esto es algo que tenemos que analizar, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, eso es algo a lo que le tenemos que decir, ¿será que yo puedo aprender a confrontar? ¿Será que yo puedo aprender a manejar el abuso, el maltrato? A veces hay mujeres que son abusadas por sus propios hijos, a veces son más abusadas por sus padres, por sus familiares, pero tenemos que aprender a confrontar, tenemos que aprender a hablar, tenemos que también ser humildes ante Dios para poder decir cómo nosotros vamos a manejar esas situaciones y cómo nosotros vamos a poder salir de esas situaciones difíciles. A veces mujeres son maltratadas en sus trabajos por sus jefes. A veces somos maltratados aún, por ejemplo, por una persona X, cuando vamos a comprar algo y nos contestan feo, nos tratan mal. Y no se trata de que yo responda peleando, sino que yo tengo que aprender a decir, a confrontar a esa persona, oye, porque tú hablas de esa manera, o sea, ¿cómo es que tú me estás diciendo a mí eso? No tienes por qué hablarme así, realmente yo estoy aquí solicitando un servicio, comprando algo, y yo no estoy haciendo nada en contra tuyo. Y así podemos hablar de diferentes maneras, pero Dios te va a ayudar a salir adelante. Entonces, Abigail es como la mujer que nosotros podemos ver que en medio de una situación que vivió con un hombre rudo, como lo describe la escritura, ella aprendió a enfrentar, a confrontar, a reconciliar, a restaurar su vida y la vida de su familia. Al final, Nabal muere porque ella le cuenta, no el día que estaba borracho, sino al otro día, y le daba un infarto, digo yo, pues un yello, y le da un infarto y este hombre cae y días después dice la Biblia que Dios, eh, mejor dicho, permitió que muriera este hombre por la situación que pasó. Entonces Dios quiere levantarnos y Dios quiere ayudarnos a poder salir adelante. Y ese es nuestro Dios que siempre está listo para que nosotros podamos ver su gloria y ver su resplandor. En cuanto al abuso, en cuanto al maltrato, Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos salir de ahí y que podemos ayudar a otras mujeres a que salgan de ahí.